el tema dinero como que no se quiere tocar en la iglesia, no se quiere predicar. Porque algunos piensan, la situación económica de la iglesia está mal, entonces el pastor va a apretar con eso. Y no, les cuento, la economía de la iglesia está muy bien, gracias a Dios. No debemos nada. La economía de la iglesia anda sobre rieles, hermano. Estamos siendo bendecidos. Así que no va por ese lado. Va por la preocupación que tengo como pastor, luego de hablar con varias personas de la congregación que están pasando por situaciones económicas difíciles. Vamos a culparle a la pandemia. Ya es chupé, ¿verdad? Pero creo que más que la pandemia, hay algunos principios bíblicos que nosotros no llevamos en cuenta. Y al no cumplir los principios bíblicos, ¿qué es lo que ocurre? Pagamos la consecuencia de no estar alineado con el Señor. Entonces, ¿saben qué? La Biblia habla más que del cielo, de la salvación, que aún la palabra Dios habla de dinero. ¿Ustedes sabían que el tema más abordado en la palabra, en las Sagradas Escrituras, es la palabra dinero o riqueza o bienes materiales? ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra dice en 3 de Juan: amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. El Señor está preocupado por tus finanzas. El Señor está preocupado por tu economía. Y aunque hoy me quieran tirar con su zapato, necesito hablarle de esto. Porque como pastor no me puedo callar estos principios de libertad financiera que hay en su palabra. Y si estamos o estás apretado, es porque posiblemente estás pasando, saltando por alto esto. Y ojo que no voy a hacer una ofrenda especial, no voy a hacer un pacto, ni mucho menos. Nada de eso, hermano. Quiero enseñarte en este día cómo obtener la libertad financiera cumpliendo los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos están interesados en el tema? Les hago otra pregunta. ¿Cuántos están endeudados? Endeudados. ¿Cuántos tienen cuentas? ¿Cuántos están apretados financieramente? Me equivoqué entonces. ¿Cuántos están pasando por aprietos económicos? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 8, y vamos ahí, ajustate el cinturón, y vamos ahí, dice la palabra de Dios: no deban nada a nadie, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Amén. Y en Mateo capítulo 6, versículo 19, dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana quiero entregar esta palabra que pusiste en mi corazón para compartir con tus hijos. Señor, pido la unción, la gracia, la autoridad para poder compartir, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, toca los corazones, toca las vidas, sana las finanzas de tus hijos. En el nombre de Jesús, quita toda deuda, toda dificultad, toda crisis económica de la vida de tus hijos. Y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Llamé. ¡Qué linda lluvia! ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. ¿De qué forma las deudas nos atan? ¿De qué manera las deudas nos atan? Dice el Proverbio 22:7, el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Ay, ay, ay. El que toma prestado es esclavo del que lo presta. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos volvemos compradores compulsivos y compramos lo que no necesitamos y nos endeudamos por lo que no podemos pagar. A muchos nos pasó esto, ¿sí o no? Y resulta que cuando el agua está no en el cuello, sino en la nariz, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Empezamos, Señor, en el nombre de Jesús voy a ayunar 40 días, voy a ir a... Y empezamos a hacer 1000 promesas con el Señor o al Señor. ¿Para qué? Para que nos saque de esa situación financiera. Pero la Biblia es bien clara, dice, no te endeudes, no le debas nada a nadie. Dice, no pidas prestado porque te volvés esclavo del que te presta. ¿Y cuántos son esclavos aquí? No levantes su mano, pero Dios te está mirando. Dios sabe nuestra situación. Muchos cristianos fuimos y aún siguen siendo esclavos de esas deudas. Esclavos de sus acreedores. Y vivíamos desesperados, angustiados, buscando de dónde sacar, de dónde arañar para pagar, para saldar las cuentas. Cuando la Biblia te dice claramente, no debas nada a nadie. La libertad de la ansiedad financiera se pueden resumir en 3 características de nuestro ser interior. Y es lo que quiero compartir en esta mañana. ¿Cómo puedo ser libre de la ansiedad producida por problemas financieros? ¿Cuántos ya perdieron el sueño por sus deudas? No levante su mano. ¿Cuántos rompieron una amistad por deudas? ¿Cuántos tuvieron problemas matrimoniales por deudas? Por problemas financieros. ¿Saben qué? ¿Cuántos conocen la radio Obedira? La FM cristiana de Asunción. Radio Obedira, hablando con su director en su época, el doctor Arnoldo Vins, me dijo, nosotros no hacemos publicidad de bancos ni financieras, porque más que por problemas de adulterio, violencia familiar, los matrimonios se destruyen por problemas financieros. ¿Sí o no? Y un principio fundamental para la libertad financiera es una vida simple, una vida sencilla. Una vida simple y una vida sencilla. En un libro leí, escrito por David Foster, La celebración de la simplicidad, dice que la vida simple y sencilla es la clave para una verdadera libertad financiera. Y quiero compartirles esos principios. La única manera de reorientar adecuadamente nuestras vidas para que nuestras posesiones sean auténticamente disfrutadas por nosotros y no una causa de destrucción de mi matrimonio, de mis relaciones interpersonales, de mi salud, es una vida simple. Y esta vida simple tiene 3 características. ¿Cuántos quieren saber esto?
Entonces, lo primero que tengo que saber para llevar una vida simple que me lleve a una verdadera libertad financiera y no viva en ansiedad es recibir lo que tenemos como un don de Dios. Decí conmigo, lo que tengo es de Dios. Lucas capítulo 12, versículos 21 y 22 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Necio, tabirón, no te das cuenta que lo que tenés no es tuyo sino de Dios. Ni el aire que respiramos es nuestro, hermano. Y lo que hemos pasado por esta pandemia, por la crisis del COVID, hemos aprendido que el oxígeno es carísimo. ¿Cuántos tuvieron que alquilar un balón de oxígeno y con todo el equipo para cuando estuvieron enfermos? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto les costó? 300, 200, 500 mil guaraníes por día. Cuesta caro respirar. Y vos no te das cuenta que el aire que el Señor te da es de Él, no es tuyo. Y cuando te falta, cuando bostezás y no te puede pasar el aire acá de la garganta para abajo, te das cuenta la importancia de lo que es ser dependiente de Dios. Mis queridos hermanos y queridos amigos que están viendo por el Facebook, tenemos que reconocer que somos sencillamente administradores y mayordomos de los bienes que el Señor puso en nuestras manos. Ah, no, pero este auto yo compré con el sacrificio de mí. Pero yo esta casa, ladrillo por ladrillo, yo compré, yo construí. Pero por la fuerza, la salud, la energía, la sabiduría que Dios te da. El Señor vendrá un día como aquel amo que repartió sus talentos en Mateo 25, 14 al 24 a sus 3 esclavos y le va a decir: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Dice la Biblia que uno de ellos dijo: me diste 5, aquí tenés 5 más, he trabajado y he producido esto. Luego el segundo: me diste 3, aquí están 3 más, porque he trabajado y he producido, acá están 3 más de lo que me diste. Pero el último dice: me diste 1 y yo sabía que eras un amo exigente, un amo fiero, entonces me fui a enterrar lo que me diste. Y acá te devuelvo otra vez lo tuyo. Hermanos, dice en Deuteronomio que Dios te da la sabiduría para hacer las riquezas. Amén. Entonces, eso que tenés en tu mano tiene que ser multiplicado, tiene que ser reproducido, porque es de Dios. Amén. Y un talento enterrado, sea tu habilidad mental, sea tu creatividad, sea tu sabiduría en el trabajo, la profesión que Dios te dio, el ministerio que el Señor te entregó, no podés enterrarlo porque es de Él. Aleluya. Diga amén conmigo. Es de Él. Y tenés prestado y por un tiempo nomás. Entonces tenés que cuidar porque no es tuyo. Alberto, si yo te presto mi vehículo, ¿vas a cuidar igual o mejor que tu auto? Mejor, porque no es suyo. ¿Se entiende eso? Y lo que Dios deposita en tus manos es para que lo cuides. Es para que entiendas que de Él viene la provisión. Él es el dueño de todo. En 2 Corintios 5:7 dice: vivimos por fe y no por vista. Por lo tanto, todo lo que tenemos, reitero, no es fruto de nuestra sabiduría o esfuerzo. Viene de la fuente de nuestra bendición. Y la fuente de nuestra bendición es el cielo. Y el que allá reina, hermanos. Entonces lo que tenés en tus manos, la ropa que vestís, el calzado que te pones, el vehículo que manejas, sea moto, auto, camioneta, camión, avión o lo que sea, es de Él.
Aleluya. Es de Dios. Amén. Cuando oramos esa oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro, ¿qué decimos? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero no en una cuestión de petición, sino en una cuestión de seguridad de que ese pan nuestro va a estar en la mesa nuestra cada día. Porque todos nosotros fuimos hijos alguna vez. Y hoy los que somos padres, somos abuelos, sabemos que es nuestra obligación poner ese pan en la mesa de nuestros hijos cada día. Vos como hijo no te preocupabas cuando volvías de la escuela, del colegio. ¿Será que hay comida en casa? ¿Será que tengo algo para comer? No, cualquier huevo shirirí. Pero había comida en tu mesa, porque papá y mamá se esforzaban. Cualquier mandío shirirí. Y algunos comían más grande. Y hoy se nota. Pero Dios es un Padre responsable. Y que cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no lo hacemos con una inseguridad, con un temor. ¿Será que me va bien? No. Dios asegura que te va a poner el pan tuyo de cada día en tu mesa. Porque Él es el dueño de todo. Y el que no vive así, vive sencillamente desenchufado, desconectado de Dios. Entonces, en primer lugar, recibir todo lo que tenemos como un don de Dios, es de Él. En segundo lugar, Dios es el dueño del negocio, no vos. Decimos mi negocio, mi comercio, mi esto, mi aquello, mi... No es tuyo. Decí conmigo, nada es mío. Él es el dueño de mi negocio. Mateo capítulo 6, mantenga ahí su Biblia abierta. Mateo capítulo 6, versículo 25, 26, ¿qué dice? Por esto le digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso la vida no es más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. No sé si alguna vez viste esa orquídea abriéndose. No sé si alguna vez te fijaste en los detalles de aquellas orquídeas. Acá Eli es una especialista de las orquídeas, ¿verdad? Y las orquídeas más exóticas, los colores, las combinaciones de colores más hermosas están en las orquídeas. Y por más que quieras, nunca te vas a vestir así. Cada domingo ya verán de ropa y a otupao, como decimos, ¿verdad? La ropa más linda, más limpia, más lindita que tenemos, ¿verdad? Pero no le vamos a alcanzar a los lirios. Puede ir a comer a Rafaín hoy después del culto, puede ir a Capitán, puede ir a comer donde quieras. Pero como el Padre alimenta a las aves, nunca vamos a alcanzar. Las aves no están preocupadas. ¿Será que mañana voy a tener comida? El Padre las alimenta. Dice que dos pajaritos estaban en la rama de un árbol y nos estaban mirando. Y le pregunta el uno al otro, le dice: ¿viste cómo se comportan los seres humanos? El otro le dijo: ¿cómo? Le dijo: y atendé cómo andan corriendo desesperados para ir a su trabajo, para producir y todas esas cosas. Y nosotros acá, recostados en este árbol esperando que el Padre nos alimente. ¿Será que no tienen el mismo Dios que nosotros? Es una fábula, ¿verdad? Pero es así.
¿Ya vieron algún granero, algún silo de las aves, de las cotorras, de lo que? No, no existe. Dios las alimenta, dice. Y si a ellos o a ellas, las aves, les cuida así, ¿cuánto más? O la palabra miente, o ¿cuánto más? Dice, ustedes son para Él mucho más valiosos. El problema es que nosotros no nos valoramos y nosotros no ponemos nuestra confianza en el dueño de todas las cosas. Hace muchos años leí un libro que se llamaba justamente así, Dios, el dueño de mi negocio. Y era el testimonio de un empresario, hermanos. Y este empresario no creía en los diezmos y ofrendas, no procesaba. Decía, ¿quién sabe en qué el pastor va a gastar todo lo que yo doy? Y el empresario empezó a ir a pique. ¿Y qué pasó? Era cristiano. Y un domingo el pastor predicó de este tema. Y este empresario empezó a diezmar. Y empezó a irle bien. Empezó a levantarse. Entonces un domingo le dice al Señor, creyendo que iba a hacer una gran obra, así como Pedro le dijo al Señor cuando le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Pedro se creía luego lo máximo, porque dijo hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y bueno, este hombre creía que, Señor, yo a partir de hoy te voy a dar el 20%, no el 10%. Y Dios, que es grande en generosidad, le prosperó mucho más. Y cuéntale en su libro que un tiempo después le dijo, Señor, te voy a dar el 50%, no solamente el 10% o el 20%, el 50% de mis ganancias. Y el Señor le ganó de vuelta en prosperidad. Entonces un día dice que este hombre va a una escribanía. Eso cuenta en su libro y pueden buscar ese libro, no sé si seguirán las librerías. Dice el hombre, va a la escribanía y le dice a la escribana, escribana, quiero hacer una transferencia de mis acciones. Su empresa ya era una enorme empresa. Quiero hacer una transferencia de mis acciones. Sí, señor, ¿y dónde está la otra parte? En el cielo, le digo. ¿Cómo? No, ¿y a quién le quiere transferir? ¿Murió algún pariente? No. Quiero que Dios sea mi socio, le digo. Y le voy a dar el 90% y yo voy a vivir con el 10%. Y le digo, usted está loco, señor, salga de acá, desaparezca de mi vista, usted ya. ¿Cómo que a Dios le va a hacer parte de su negocio? Y entonces empieza a recorrer escribanía hasta que una escribana loca también acepta la propuesta y hace la transferencia. Y este hombre sigue viviendo así, ¿verdad? Hoy tenemos empresas que, según dicen, ¿verdad? Yo no tengo comprobado, varias empresas de salud, de maquinarias, que dan el 90% de su ganancia al Señor y sus accionistas viven con el 10%. ¿Por qué? Porque confiaron en que Dios sea el dueño de su negocio. No te digo que hagas eso de ninguna manera, pero nosotros somos testigos, hermanos, que al Señor no se le puede ganar en fidelidad. En una oportunidad tuvimos un inconveniente muy grave financieramente. La pastora contó hartamente, como dicen los venezolanos, nuestro testimonio en el área financiera. ¿Y saben qué? Nosotros sentimos de parte de Dios darle el 15%, no el 10%, ya nos creíamos ¿verdad que le estábamos dando mucho? Pero le dimos el 15% por varios meses al Señor, y en esa crisis el Señor nos levantó. ¿Por qué? Porque no le vamos a ganar nunca en fidelidad al Señor, porque Él es el dueño de todo lo que nosotros hacemos, tenemos o emprendemos. Amén. Efesios 3:20. ¿Cuántos conocen de memoria esta palabra? ¿Escucharon alguna vez Efesios 3:20? Yo tengo la calcomanía ahí, Ausi me hizo. Yo pegué en el tema en mi camioneta. ¿Por qué? Porque dice, ahora
que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios te va a dar mucho más de lo que podés pedir o imaginar por el gran poder que tiene y opera en Él. Amén. Y les cuento otro testimonio. Cuando nosotros solicitamos a Chacomer comprar el vehículo pastoral que ellos ofrecían, habíamos solicitado una camioneta cerrada, chiquita, motor 1500, nastero, linda la camioneta, ¿verdad? Y pasaron los meses, 2, 3 meses, no nos contestaban. Y yo dije, bueno, se acabó esto, no es para nosotros. Y el día que le dije a mi esposa, bueno, vamos a ir a tal parte, vamos a ver ahí cómo podemos quitar un vehículo, los dos chicos tienen que ir a la facultad, nosotros tenemos nuestra actividad y necesitamos 2 vehículos. Ese día nos llamaron y nos dijeron, Pastor Gauto, ¿cómo está? Bien, le llamamos de Chacomer. ¿Sabe qué? Ya se aprobó su pedido, pero hay una cuestión. Y yo dije, Y entonces me dice, aquí el jefe de venta, el gerente de ventas, le hace preguntar si usted, en vez del, ¿cómo se llama el chiquito? El Brilliant 3, ¿no le gustaría retirar una JMC Vigus? Y nunca en mi vida he visto. ¿Y en qué consiste la Vigus? Y es una camioneta doble cabina, 4x4, doble tracción, CDI, no sé, JQ, KLM, etcétera. ¿Y cuánto cuesta esa? Y me dijo, no, $1,000 más nomás. La otra costaba 10,000, esta 11,000. Hermanos queridos, el Señor nos da mucho más de lo que pedimos o imaginamos por el poder que opera en Él. La cuestión es que no sabemos pedir. Dice la Biblia, pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Pero ¿cuántos van a empezar a pedir bien ahora? Amén, aleluya. Entonces, saber que Dios es el dueño de mi negocio me da la certeza de que Él mismo lo cuidará, lo protegerá. Por eso hoy quiero animarte a que pongas tu confianza en Él, de tu profesión, de tu oficio, de tu trabajo, de tu negocio. No puedo contar muchos testimonios que muchos de ustedes también me contaron, pero hace poquito he visto así milagros financieros. ¿Puedo contarle, Rosana? ¿Puedo contarle a Aparicio? No, pero me callo, hermano, porque ellos tienen que contar y compartir cómo Dios es fiel, hermano, cuando nosotros somos fieles. Dice Mateo 6:30, Mateo 6:30, rápidamente del versículo que estábamos leyendo. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice el Señor. Si de una simple florcita, de un simple arbolito, el Señor cuida también, ¿por qué nosotros dudamos de su cuidado? ¿Por qué nosotros nos desesperamos? ¿Por qué nosotros nos angustiamos? Porque vivimos fuera de sus principios espirituales para las finanzas. En tercer lugar, poner nuestros bienes al servicio de los demás es el tercer principio de libertad financiera. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, dice así la palabra del Señor. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Estamos hablando, hermanos, de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Y ya historié bastante al hablarles de Hebreo, al hablarles de Primera de Corintios. La situación de esa iglesia.
iglesia perseguida. Los primeros creyentes eran apresados, torturados, colgados en los postes de Roma como antorchas humanas. Eran confiscadas sus propiedades. Había una gran necesidad, tanto es así que el apóstol Pablo levantó varias ofrendas en el libro de Filipenses y otras cartas más. Levantó varias ofrendas para enviar a los de Jerusalén, porque la situación era hendida, hermano. La situación era difícil. No como ahora, si bien pasamos apretados la pandemia y todo eso, aunque yo puedo dar testimonio de la fidelidad de Dios, durante la pandemia la iglesia no pasó necesidades. Y al contrario, pudimos dar más de 600 canastas de kit de alimentos, hacer ollas populares, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hicieron Abundio y Rosana? Más de 5,000 platos, 160 platos por día daban en el anexo, allá en la iglesia Semilla. Por día, 160 platos. ¿De dónde salía? ¿Cómo salían? No me pregunten. Pero Dios es fiel. Hemos empezado en marzo a dar alimento, 40 platos. Y uno dice, 40 platos no es mucho, pero multiplicar por 10,000 nomás. 40 platos por 10,000, por 5 días a la semana, por 4 semanas o 5 semanas que tiene el mes, desde marzo hasta hoy. ¿Cuántos miles de guaraníes hemos llevado en provista? ¿De dónde salió? El Señor proveyó. Amén. Y recuerden, el primer domingo de septiembre les había pedido algo. Les dije, nunca les enseñé de primicias, pero les quiero pedir que a partir del próximo mes, una primicia de 20,000, 30,000, lo que sientas en tu corazón, pongas en el sobre. ¿Para qué? Para destinarlo a la compra de provistas. Amén. Para que vos seas bendecido nomás. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de Hechos 20:35 que dice, más bienaventurado es dar que recibir, hay una libertad financiera, hay una libertad de esa ansiedad. ¿Y si se acaba? ¿Y si no tengo? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si no puedo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que rige sobre el dar. Porque es más bienaventurado, más feliz aquel, doblemente feliz aquel que da con liberalidad. Martín Lutero decía, y copié esta frase: si nuestros bienes no están a disposición de la comunidad, son bienes robados. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta palabra! Y lo dijo allá por 1527. Y resulta que el mundo fue cada vez más egoísta. Hermanos, si esta palabra te cuesta cumplir, es fruto de que tenés temor al futuro. Nos agarramos de nuestras posesiones y es mío, mío, mío. Y en vez de repartir, nosotros lo que estamos dando es falta de confianza en el proveedor, en el dueño de mi negocio. ¿Cuánto me van a pagar por cocinar? No te vamos a pagar nada, porque eso es acto de amor, eso es dar, sin esperar nada a cambio. Gracias a los que están, a las que están y los que están cocinando, a los que vienen a buscar la comida acá para llevar al hospital. Gracias a los que están aportando, gloria a Dios. Gracias a los que el año pasado han trabajado con nosotros en repartir más de 12,000 cestas básicas a través de la municipalidad y Teipú y otros organismos que repartimos mediante ustedes. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros no tenemos temor en dar, usar nuestro vehículo, usar nuestros recursos para bendecir a otros, el Señor nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice. Amén. Pero si no entendemos esto, lo que estamos demostrando no es sencillamente egoísmo, avaricia, que también demuestra, pero es falta de confianza en el dador de aquello que Él puso en tus manos, que crees que se va a agotar. Entonces viví en ansiedad. Ay, ¿y si se acaba? ¿Y si no tengo? ¿Y si no puedo? ¿Y si? Y no es así, hermano.
Hay una hermana que yo no puedo decir su nombre, pero yo sé que domingo tras domingo ella trae su diezmo. Que domingo tras domingo, por más que sea así chiquitito, ella entrega su diezmo. Y la cuestión no es cuánto das, la cuestión es con qué corazón das. Porque el Señor dice en su palabra: no des por tristeza, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si lo vas a hacer, ay, ¿cómo me duele? Mejor no des, hermano. Si te cuesta dar, mejor no des. Están esos diezmos, esas ofrendas perniquebradas, tuertas, recortadas. Con esto ya basta. Ya demasiado. Aleluya. Va ya por pata la plata. Y no es tu plata. Repetí conmigo, es del Señor. Amén. Entonces, dice el Proverbios 11:26, y esto es fuerte, hermano. Al que acapara el grano, el pueblo le maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que lo distribuye. Aleluya. Cuando acaparás, cuando tomás todo para vos, mío, 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 como esos niños recién nacidos. ¿Qué pasa? Dice, el pueblo te va a maldecir. Pero cuando das con liberalidad, ¿qué ocurre? Dice, la bendición caerá sobre tu cabeza. ¿Se dan cuenta que la Biblia habla demasiado del tema dinero? El tacaño, el mezquino, el avaro, dice en 1 Corintios 6:10, no heredará el reino de los cielos. No heredará el reino de los cielos. Y no es que cuando yo hago la oración, Señor, te entrego mi corazón, yo ya soy salvo. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si sos avaro, que si sos tacaño, no vas a entrar al reino de los cielos, aunque tengas tu carpa ahí en el patio dentro de la iglesia. Aunque te sepas la Biblia de tapa a tapa, el avaro no entrará al reino de los cielos. Mirarle al que está a tu lado y ver si está respirando todavía. Nada, digo, acá no hay avaros, acá hay gente que da con alegría. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, vamos concluyendo, y su justicia, según Mateo 6:33, ¿qué ocurre? Estas tres actitudes llenan nuestro corazón. Reconozco que todo es de Dios, reconozco que Dios es el dueño de mi negocio, reconozco que Dios me cuida y me ampara cuando yo doy con liberalidad. Y entonces la ansiedad se va, la preocupación se va, el pánico se acaba y yo vivo libre financieramente porque vivo dentro de los principios del reino para las finanzas. Aleluya. Y le doy este ejemplo. ¿Por qué los países de Latinoamérica somos tan pobres y tercermundistas? Porque la religión tradicional nos habló mintiéndonos de que cuanto más miserable éramos, más agradábamos a Dios. Y ojo, no soy de la corriente de la prosperidad, ni me interesa. Pero sí tengo el deseo como pastor de que vos, todos los que estemos aquí, prosperemos y seamos de bendición para mucha gente. Entonces, miren a Corea del Sur. En 1948, Corea del Sur era un país 20 lugares atrás en Producto Interno Bruto de Paraguay. Era sumamente pobre. Corea del Sur. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2021,
Corea está entre las 20 potencias más grandes del mundo. Corea nos regala millones y millones. Ahí está construyendo un viaducto en Tres Bocas en Asunción. Ahí, ni le cuento. A lo mejor vos estás manejando un auto coreano en este momento. ¿Por qué? Porque es un pueblo que, a pesar de su origen de religiones orientales, se entregó al Dios Todopoderoso y vino un avivamiento en ese lugar. ¿Por qué Estados Unidos hoy es la potencia del mundo? Porque su primera constitución, que sufrió solamente enmiendas, pero nunca fue transformada, nunca fue cambiada. Esa primera constitución está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Si hoy realmente es el país más ateo del mundo, lastimosamente, porque se alejó de su Dios, y van a pagar esas consecuencias nuestros queridos hermanos norteamericanos. Pero el principio de su prosperidad, ¿qué fue? Fue la palabra de Dios. ¿Por qué los países de Europa fueron tan prósperos? Porque vino la reforma protestante. La palabra de Dios cambia y transforma las vidas, hermanos. La palabra de Dios no te deja en el mismo lugar de miseria donde te encontró, sino te quita del pozo de la desesperación y te lleva y te pone sobre la roca que es Jesucristo y te da un cántico nuevo. Y yo ya no de queja, de plagueo, que no tengo, que no puedo, que se sohue, que se pirú, que se esto, que se aquello. Y dice, es un cántico nuevo de alabanza y adoración a nuestro Dios, porque Él nos sostiene, porque Él es el dueño de todo lo que hay, porque Él pone en nuestras manos lo que nosotros hoy tenemos y hoy hacemos. ¡Aleluya! Así que no le pidas, no le hagas promesas a San Expedito, no le hagas promesas a San Cayetano, no le hagas promesas a ninguno de esos que te dicen, no. Sé fiel con aquel que es dador de la vida, que es dador de la provisión que vos tenés, y Él va a soltar tus cadenas de deudas en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que podemos vivir en lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho en ustedes. ¡Aleluya! Esa es la realidad, mis amados hermanos. Esa es la vida de un cristiano. Y no hace falta tampoco que vengas y pactes. Nunca te voy a pedir que pactes, que pongas un dinero para que Dios te restituya. Dios no hace negocio con nosotros. Dios no es un comerciante. Sencillamente Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Él no necesita negociar contigo. Él no necesita de tu dinero. Él necesita de tu fidelidad. Él necesita de tu entendimiento de que todo lo que tenés a Él le pertenece. Y te prestó nomás. Nos prestó nomás. Seamos buenos mayordomos y multipliquemos los dones y talentos que Él nos dio. Esa es nuestra función. Pero aún ahí el Señor dice, yo te voy a dar la sabiduría para hacer las riquezas. No es esta cabeza es dura, hermano. Este corazón es más duro todavía. Estas manos más cerradas todavía. Pero cuando ablandamos el corazón y abrimos nuestra mente a los principios de la palabra de Dios, viene la bendición, viene la prosperidad. Y no vas a ser el rey, ¿cómo se llama aquel que tocaba y todo se convertía en oro? Sí, hay el rey Midas. ¿Sabían eso? Hay una fábula que el rey Midas todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero cuando vos sos hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo que tocas va a ser prosperado y bendecido en el nombre de Jesús. Ponete de pie en esta mañana. Aleluya. Celebración por ti.